más la conversación. No hay tiempo que perder porque demasiado material para comentar y qué bueno recibir a Cristóbal Rodríguez finalmente en Así las Cosas, en esta mesa de diálogo, de debate, de opiniones para hablar del tema constitucional. Todo un especialista en dicha materia y qué bueno tenerte aquí en esta ocasión. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer finalmente. Claro, porque hemos intentado anteriormente. Cristóbal, ¿cómo evalúa? ¿Te puedo tutear al aire? Por O sea, que aquí todo el mundo yo supuesto, tuteo. no puede ser de otra manera. ¿Cómo tú evalúas ese desarrollo constitucional 1844 hasta la fecha, tomando en cuenta cómo nació desde una perspectiva social, económica y política en ese entonces? ¿Cómo evalúas tú todo eso? Mira, yo creo que la evolución que ha tenido el sistema institucional y el sistema constitucional, concretamente en República Dominicana, a lo largo de más de 170 años ya, está muy vinculado a la forma en que entró en vigencia la Constitución Dominicana, a unas ciertas circunstancias que se produjeron en el momento de entrada en vigencia de la Constitución. El texto constitucional fue aprobado el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal por el Congreso Constituyente que había sido electo a tales fines. Y el 9 de noviembre, la mañana del 9 de noviembre de ese mismo año, el entonces presidente de la Junta Central Gubernativa, que era un órgano provisional de gobierno que se había instaurado para organizar las elecciones y el proceso de adopción de la Constitución, era Pedro Santana. Pedro Santana fue llamado esa mañana del 9 de noviembre para tomar el juramento, jurar la Constitución y tomar el juramento como primer presidente constitucional de la República. Sin embargo, él llegó al Congreso Constituyente de San Cristóbal con la Guardia Presidencial armada y en esa circunstancia impone el artículo 210 de la Constitución, que es un texto que le confiere poderes plenos, poderes excepcionales, para decirlo llanamente, al presidente Santana, y que implicaba, por tanto, una merma considerable del sistema de derechos y libertades que se había aprobado en el texto original por parte de los constituyentes. Esta es una determinación política que resulta de una asesoría básicamente improvisada de un abogado que lo acompañaba, que se llamaba Tomás Bobadilla. Entonces, es en esa circunstancia, no en otra, que emerge a la vida institucional la República naciente. Entonces, la Constitución Dominicana surge resultante de un hecho de imposición de la fuerza política, de la fuerza militar sobre la norma jurídica. Es decir, ¿qué es lo que en esencia postulaba el constitucionalismo liberal que había inspirado el trabajo de los constituyentes? Que los poderes deben estar limitados y que en una sociedad organizada en una constitución los derechos y las libertades deben estar reconocidos y garantizados. Ese es el credo liberal, la esencia del credo liberal que inspiró el constitucionalismo desde finales del siglo XVIII en Europa y Estados Unidos. Y esos dos pilares, derechos y limitación del poder, fueron desconocidos en el momento del nacimiento de la Constitución por el artículo 210. Por eso yo pienso que toda la evolución que ha tenido el derecho constitucional y el sistema constitucional en la República Dominicana no se puede entender al margen de esa génesis que es la de una perversión de las aspiraciones originales de conformación de un Estado constitucional. 1854, se restringen los poderes del Ejecutivo, se amplía la facultad del Poder Judicial y del Congreso. Con toda esta discusión actual, tratando de hacer un ejercicio del ayer y del hoy, ¿podemos decir, o sea, 162 años después, que tenemos una verdadera separación de poderes del Estado? El principio de separación de poderes es un principio en bancarrota en todo el derecho constitucional en el mundo mundial, porque la separación de poderes está muy relacionada
con el principio representativo, con el principio de representación. Es decir, y parte del supuesto de que los gobernantes, que incluye congresistas, que incluye al Poder Ejecutivo, al jefe del Poder Ejecutivo, son electos en representación de los intereses del pueblo. Pero la emergencia, que es posterior a la postulación del principio de la separación de poderes, de los partidos políticos, modificaron de manera sustancial el criterio de representación y resulta que los gobernantes no representan al pueblo, los gobernantes representan los intereses del partido que los postula como candidatos. ¿Siempre ha sido así? A congresistas desde el momento, ¿O se ha recrudecido en los últimos desde el momento años, en décadas? que surgen los partidos políticos. Esto es una cosa que se estudió muy a fondo en el año 1911. Un politólogo alemán muy famoso que se llamaba Robert Michels acuñó una expresión para referirse a este fenómeno y era lo que él llamaba la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, alrededor de los partidos políticos se van generando intereses y el partido que se crea como una entidad de mediación entre el Estado y la ciudadanía se convierte en una finalidad en sí misma. La preservación del partido, del poder que va acumulando el partido, se convierte en una finalidad en sí misma y entonces el criterio de representación se traslada de la población, del pueblo, a la organización partidaria. Y eso entonces afecta de manera muy sensible el principio de la separación de poderes. Imagínate un país, una sociedad donde, como ha pasado en nuestro país en diversos momentos, una formación política logre control predominante sobre el Ejecutivo, Claro. Control del Ejecutivo tenga control predominante del Congreso. ¿Cómo puede hacerse efectiva la lógica de la separación de poderes que exige controles, que exige vigilancia, que exige la activación de los mecanismos de fiscalización que la Constitución pone a disposición del Congreso Nacional? Pero participación también del lado opositor, que muchas veces en República Dominicana está un poco dormido. Vamos a hablar de eso, vamos a llegar ahí. Para pasar entonces a la Constitución de Moca, ¿qué tienes tú que resaltar? ¿Por qué se dijo en ese momento que era la más democrática hasta el momento en República Dominicana? Hablamos de 1858. Mira qué pasa, la Constitución nuestra, ya te comentaba, la primera Constitución de 1844, digamos, resulta desnaturalizada por la intercalación del artículo 210. Sobre todo por eso hubo otras cuestiones que se introdujeron como disposiciones transitorias luego de esa visita represiva del presidente Santana al Congreso Constituyente. Luego, en 1854, hay digamos, una reforma, la primera que se produce en 10 años, con la idea de volver un poco a eso. De nuevo se desnaturalizó esa reforma y la Constitución de 1958 lo que trae es una reconfiguración en algunos aspectos sensibles del Poder Ejecutivo y de los poderes del Ejecutivo, ampliación de ciertos derechos, y por eso se ha conocido durante mucho tiempo, no sin razón, como una de las constituciones, digamos, más progresistas, de más corte democrático que hemos tenido, y tiene méritos más que suficientes para ellos. Excelente. 1865, voto para toda la ciudadanía. Obviamente las mujeres no votaban en ese entonces. 1874, se establece Congreso unicameral compuesto por 31 diputados. Esa es una discusión necesaria. ¿Por qué después de tantos años no hemos vuelto a la discusión seria como para hacer una sola Cámara en República Dominicana? Sí, no solo se propuso y se aprobó en esa ocasión, aquí tuvimos Congreso bicameral en por lo menos 5 momentos de la evolución constitucional en el siglo XIX. Yo he defendido de manera pública y enfáticamente la idea de que nosotros no hay nada que explique razonablemente la existencia de un Senado en la República Dominicana. No hay nada que lo explique. Es decir, el Senado... Políticamente habrá muchas respuestas. El Senado es una Cámara que solo se puede entender o en el marco de una sociedad como la inglesa, que es donde surge
el parlamentarismo, donde en el momento del surgimiento del parlamentarismo inglés, la sociedad estaba racionalmente asumida como una sociedad estamental, es decir, con unas diferencias y una estratificación social reconocida y validada. Es decir, habían los nobles y habían los plebeyos, estaban los señores y estaba el populacho. Y para la representación de los intereses de los nobles está la Cámara de los Lores. Y para la representación de los intereses del pueblo está la Cámara de los Comunes. Por eso se llama así, la Cámara del Común, de la gente. Entonces, si el Congreso, si el Parlamento es la instancia fundamental de representación de los intereses principales que interactúan en la sociedad, en una sociedad con esa estratificación social se entiende la existencia del Senado. ¿Podremos? Damos el salto, viene el constitucionalismo liberal que postula la idea de igualdad. ¿Por qué, en qué sociedad, en el marco de una constitución que postula la igualdad y por tanto la eliminación de la división en función de las clases sociales, en una sociedad con un Estado federal, tú puedes entender la existencia del Senado, que es el caso de los Estados Unidos, es el caso de Brasil, es el caso mexicano, un poco el caso argentino, el caso alemán, porque el Senado es una entidad de representación de los intereses particulares de cada Estado. O sea, el Senado en el constitucionalismo norteamericano fue impuesto por los intereses de los estados minoritarios que no querían ceder poder, de los estados mayoritarios de más peso, de más relevancia, que no querían ceder poder. Entonces necesitaban tener una Corte Suprema de Justicia, un sistema de administrar el comercio, un Congreso, es decir, y por tanto, entonces necesitaban una instancia donde los intereses de ese Estado tuvieran representación. En una república de 44.000 kilómetros cuadrados, un Estado unitario, además definido como un Estado unitario por la propia Constitución, es un contrasentido la existencia de una Cámara Alta. Además de que a la larga hay cuestiones que chocan de manera frontal con el principio democrático. Pero ¿podremos en algún momento volver allí? Yo pienso que sí. Cámara. Yo pienso que sí hay ¿Con gente, el favor de quién? ¿Con el impulso de quién? No, hubo muchos legisladores. ¿Con el sacrificio de quién? Hubo muchos legisladores que lo propusieron en el debate constituyente, en el debate de la reforma constitucional del 2010. Yo recuerdo muy bien haber trabajado con hoy senador Julio César Valentín, que entonces era presidente de la Cámara de Diputados y por tanto vicepresidente de la Asamblea Nacional. Estoy diciendo que sea el caso del señor Valentín. Julio César Valentín. Saludos para él. Pero ¿no será que se quede en el discurso? No. Valentín asumió de manera muy meritoria, la defensa, escribió, hizo discursos importantísimos en el debate plenario de la Asamblea, abogando por la eliminación del Senado de la República. Yo pienso que nosotros, aunque a veces no nos queremos dar cuenta, estamos avanzando como Estamos sociedad. avanzando, pero no avancemos todavía hasta el 2010. Dame un segundito porque quiero hablar de 1963. Tenemos que hablar de esa constitución que para muchos fue considerada como la más social hasta el momento, la más democrática, la más inclusiva, la constitución de Bosch, pero que antes se incluían algunos aspectos importantes de Weimar. Estamos hablando de 1917 en México, en Querétaro, también en Cuba, 1940. Ahí vimos aspectos fundamentales, derechos que estaban garantizados, y luego Bosch pues tiene una recopilación interesantísima que siempre es bueno destacar. ¿Qué dices tú, Cristóbal? Mira, la constitución de Bosch, yo voy a decir algo que es políticamente muy incorrecto y que no se debe decir en público, pero yo pienso que la constitución de Bosch está sobrevalorada en términos de su contenido. Yo creo que es una constitución que significó un avance importante en el contexto en el que se produjo, pero yo siempre he dicho que lo más importante, el aspecto más relevante de la Constitución de Bosch no estaba escrito en ningún artículo de la Constitución. Lo decisivo de la Constitución de Bosch era la existencia de una voluntad política en el presidente Bosch para llevar a cabo las disposiciones contenidas en la Constitución. O sea, que era práctica, no teoría.
No, el hombre que estaría impulsando cada letra que en esa carta política Vox impulsó una reforma constitucional con la determinación de que lo que ahí estaba se convirtiera en letra viva. Claro. Se convirtiera es decir, de que los derechos que ahí se reconocían, las cuestiones que apuntalaban la profundización de la democracia que estaba emergiendo en ese momento, después de 31 años de dictadura, se hicieran realidad. Claro. De hecho, es esa determinación de convertir en una obra de la realidad, en parte de la realidad, las disposiciones de la Constitución, lo que en última instancia explica el golpe de Estado. Por supuesto. Es decir, de lo que se dieron cuenta los sectores de la oligarquía y del clero católico en la República Dominicana, con el apoyo de los estamentos militares más recalcitrantes, es de que si a Vox lo dejaban gobernar, iba a convertir en políticas públicas las disposiciones de la Constitución. Y eso era demasiado para la época, hay que reconocerlo. Pero los derechos sociales, que son una cosa que se dice con precaria propiedad, para decirlo de una manera elegante, son cuestiones que vienen de la Constitución de 1955. Es decir, las primeras disposiciones sobre derechos sociales que se incorporan al constitucionalismo dominicano no se incorporan en el año 63, se incorporan en la reforma constitucional del 55. Importante que digas eso, es la persona, no el texto. Quizás hoy día, para muchos sectores, tenemos texto y no la persona o las personas. De eso hablaremos en el siguiente bloque. Se unen amigos y amigas que estarán compartiendo la reforma constitucional año 2010. Vamos a hablar de esas virtudes, algunos defectos que pudieran citarse, críticas de estos entendidos en la materia. Quédese ahí con Así las Cosas. El Palacio de la Belleza anuncia un cambio de horario, lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El Palacio de la Belleza, calle Fantino Falco, número 20 en el Ensanche Naco, 809-368-0162.